Si ya diste play, entonces ya estás dentro. Pero antes de seguir, necesito saber una cosa muy seria. ¿Ya estás suscrito? Porque si no, este video podría volverse aún más interesante de lo que tu algoritmo permite. Dale like, suscríbete, activa la campanita y prepárate porque lo que viene ahora es mejor que la última serie que abandonaste en el episodio 3. Antes de que existiera el ser humano, antes de que cualquier profeta caminara por la tierra, había criaturas que habitaban el fuego, el viento y la noche. Criaturas que no vemos, pero que, según dos de las mayores tradiciones religiosas del mundo, caminan a nuestro lado. Los jinn del Corán y los demonios de la Biblia. Pueden susurrar tentaciones, pueden cambiar destinos, pueden incluso amar y odiar como nosotros. Pero, ¿serían solo mitos antiguos? ¿O habría una historia secreta escondida entre versículos, pergaminos y leyendas milenarias? Esta noche vas a sumergirte en un viaje a través de 3000 años de misterios. Prepárate para conocer la verdad que atraviesa milenios y que quizás esté más cierta de ti de lo que imaginas. Antes de los hombres, la primera creación. Para entender quiénes son estas criaturas, necesitamos volver al principio, al verdadero principio. Para el Corán, mucho antes de Adán, mucho antes de la creación del hombre de barro, Dios creó seres hechos de fuego sin humo, los jinn. El versículo 15-27 declara: y creamos a los jinn anteriormente, de fuego abrasador. Tenían libre albedrío, conciencia, poder, y vivían en una tierra primitiva donde reinaban reyes jinn, tribus y guerras. Imagina, un mundo entero de criaturas inteligentes, formando sociedades incluso antes de que el primer humano respirara. La Biblia, por su parte, habla de una creación anterior, ángeles, seres espirituales luminosos, algunos de los cuales, más tarde, se convertirían en demonios. En el libro de Job, Dios pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los ángeles, ya existían cuando la tierra fue formada. Dos tradiciones, dos pueblos, pero una misma idea revolucionaria. Había vida inteligente antes de la humanidad. Alguien o algo ya caminaba por aquí y quizás nunca se ha marchado. El orgullo que cambió el destino, Iblis y Lucifer. La historia de la mayor rebelión cósmica es casi idéntica en las dos tradiciones, pero con detalles sorprendentes que lo cambian todo. En el Corán, Iblis no era un ángel, era un jinn extremadamente poderoso, tan elevado que vivía entre los ángeles en los cielos. La Sura Al-Kahf 18:50 aclara, era de los jinn y desobedecía la orden de su Señor. Cuando Dios ordenó que todos se inclinaran ante Adán, la nueva creación hecha de barro, Iblis se negó, no por maldad gratuita, sino por orgullo, por razonamiento lógico distorsionado. Dijo: soy mejor que él, yo fui creado del fuego, él del barro. Y aquí está lo terrible. Iblis no estaba necesariamente equivocado sobre su superioridad física. El fuego es más poderoso que el barro, pero olvidó algo crucial. La obediencia vale más que el poder. Esta negativa transformó al más elevado de los jinn en lo que hoy llamamos Shaitán, el tentador. En la Biblia, Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, era descrito como el más bello de los ángeles. Ezequiel 28 habla de él. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Isaías 14 registra su caída.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él también quiso ser igual a Dios y cayó como un rayo. Jesús mismo dijo en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La lección profunda. Ambos son seres antiguos, luminosos, inteligentes y sobre todo, libres. El libre albedrío puede ser usado para el bien o para el mal. Y los enemigos del ser humano no son monstruos bestiales sin conciencia. Son seres racionales y fatalmente orgullosos. Iblis todavía tiene diálogos con Dios en el Corán. Satanás todavía aparece en la corte celestial en el libro de Job. No son aberraciones irracionales, son adversarios inteligentes, y eso los hace infinitamente más peligrosos. DJNNN. Las criaturas entre mundos. La tradición islámica no trata a los jinn como metáforas. Son tan reales como tú y yo, solo que diferentes. Según el Corán y los hadices, los jinn son capaces de transformación física. Pueden asumir forma humana, animal o incluso de objetos. El profeta Mohammed advirtió sobre jinn que se transforman en perros negros y serpientes. Velocidad sobrehumana. Cuando el rey Salomón pidió que alguien trajera el trono de la reina de Saba, un jinn dijo, yo te lo traeré antes de que te levantes de tu lugar, cientos de kilómetros, en segundos. Influencia mental. Pueden susurrar pensamientos, crear ilusiones, plantar dudas. El Corán habla de jinn que soplan en los nudos, una metáfora de hechicería y manipulación. Vida en sociedad. Forman familias, tienen reyes y tribus. Algunos son musulmanes, otros incrédulos. La Sura Al-Jinn entera describe a un grupo de jinn que escuchó el Corán y se convirtió al Islam. Longevidad extrema. Viven cientos o incluso miles de años. Iblis todavía está vivo desde la creación de Adán. ¿Dónde viven? Algunos en ruinas, otros en desiertos, muchos en encrucijadas, baños públicos, lugares sucios, pero también en casas comunes, en mercados, en ciudades. Hay relatos de familias enteras de jinn viviendo paralelamente a familias humanas, en la misma casa. El Sheikh Ibn Taymiyyah, gran teólogo islámico, escribió tratados enteros sobre cómo identificar y tratar con jinn. Son, según el Corán, tan reales como nosotros, solo que invisibles, la mayor parte del tiempo. La frontera invisible, pero aquí surge un detalle fascinante. En el judaísmo antiguo, antes incluso del cristianismo, había espíritus no humanos citados en los textos como Lilith, Azazel, Shedim, que se parecen mucho a los jinn. La tradición rabínica habla de Masiquín, espíritus que causan daños, descritos como criaturas con alas, que comen y beben, que se reproducen, exactamente como los jinn. Es decir, la frontera entre demonio y jinn es mucho más tenue de lo que se imagina. Quizás sean el mismo fenómeno descrito por culturas diferentes. Cuando las historias se encuentran, similitudes imposibles. Ahora vamos a lo que realmente importa. Las similitudes que nadie puede ignorar.
existencia de seres invisibles e inteligentes. Ambas tradiciones afirman categóricamente que existen criaturas no humanas, conscientes, invisibles. Se llaman jinn, ángeles caídos, demonios, shedim, pero están ahí. Capacidad de interacción con humanos. Tanto en el Corán como en la Biblia, pueden poseer personas, pueden enseñar conocimiento prohibido, pueden tentar y engañar, pueden incluso tener relaciones con humanos. Génesis 6 habla de los hijos de Dios que tomaron a las hijas de los hombres. Un líder de la rebelión, Iblis, Lucifer, Shaitán, Satanás, el adversario, el engañador, diferentes nombres, mismo ser. Ambos cayeron por orgullo. Ambos fueron expulsados de la presencia divina. Ambos ahora dedican su existencia a desviar a la humanidad. El conflicto es moral, no físico. Ni la Biblia ni el Corán describen batallas físicas entre humanos y demonios. La guerra es espiritual. El campo de batalla es la conciencia humana. Las armas son verdad versus engaño, fe versus duda, sumisión versus rebeldía. La cuestión del libre albedrío. Tanto los jinn como los demonios eligieron su camino. No fueron forzados al mal. Y los humanos también tienen esa lección. Es una narrativa sobre libertad, consecuencia y responsabilidad. La pregunta inevitable. Si dos religiones separadas, surgidas en contextos diferentes, hablan de los mismos seres, si judíos, cristianos y musulmanes, que discrepan en casi todo, concuerdan en que estas criaturas existen, ¿podrían realmente existir? ¿O hay algo más profundo aquí? Una verdad psicológica, espiritual o incluso física que todas estas tradiciones están intentando expresar. Contactos históricos, relatos que atraviesan milenios. A lo largo de la historia, incontables relatos de encuentros con estas entidades surgieron, y el patrón es perturbadoramente consistente. En el mundo islámico, caravanas que atravesaban el desierto de Arabia relataban oír voces llamando sus nombres. Manuscritos del siglo IX describen seres de fuego caminando sobre arena. Ibn Taymiyya documentó casos de jinn comunicándose con humanos. Místicos sufíes describieron pactos con jinn para obtener conocimiento oculto. En el judaísmo, el Talmud está lleno de historias sobre Masikim y Shedim. Rabinos advertían sobre demonios en los baños públicos, exactamente donde los musulmanes dicen que los jinn habitan. Textos cabalísticos describen formas de protección contra espíritus impuros. En el cristianismo, padres del desierto del siglo III relataban batallas espirituales nocturnas. San Antonio de Egipto describió visiones de demonios que se transformaban en mujeres hermosas, animales e incluso en ángeles de luz. Exorcismos en la Edad Media documentaban demonios que hablaban lenguas desconocidas. El patrón global 606. Culturas aisladas entre sí, describiendo los mismos comportamientos. Transformación de forma. Influencia mental. Actividad nocturna. Preferencia por lugares abandonados. Miedo a ciertos nombres divinos. Algo
o alguien atravesaba fronteras culturales. ¿Era real? ¿O era la mente humana interpretando los mismos miedos universales? Protección y combate. ¿Cómo las tradiciones enseñan a defenderse? Si estas entidades son reales y peligrosas, ¿cómo defenderse? Curiosamente, las respuestas son muy parecidas. En el Islam, recitar el Ayat al-Kursi, versículo del trono del Corán, buscar refugio en Dios diciendo A'udhu billahi min ash-shaitan al-rajim. Mantenerse en estado de pureza ritual, evitar lugares inmundos o abandonados por la noche, invocar los 99 nombres de Dios. En el cristianismo, oración del Padre Nuestro, invocar el nombre de Jesucristo, usar agua bendita y crucifijos, ayuno y oración, autoridad espiritual a través de la fe, y en el judaísmo, recitar el Shema, usar mezuzá en las puertas, invocar el nombre de Dios, Hashem, evitar pronunciar nombres de demonios, rituales de purificación con agua, el denominador común. En las tres tradiciones, la fe genuina es la mayor protección. El nombre de Dios tiene poder absoluto. La pureza, moral y física, aleja a estas entidades. El orgullo y el pecado abren puertas para ellas. No son amuletos mágicos los que protegen, es la conexión con lo divino. Y eso sugiere algo profundo. Si estas criaturas son reales, operan en una dimensión espiritual, no solo física. El gran misterio. ¿Qué son realmente estas entidades? Entonces, después de todo esto, ¿qué son? Teoría 1. Seres espirituales reales. Criaturas creadas por Dios en una dimensión paralela a la nuestra. Tan reales como nosotros, pero hechos de sustancia diferente. Teoría 2. Entidades interdimensionales. Quizás sean seres de otra dimensión física, que ocasionalmente interactúan con la nuestra. La física cuántica ya ha probado que existen dimensiones más allá de las que percibimos. Teoría 3. Arquetipos psicológicos. Representaciones del mal, de la tentación y del conflicto interno humano. No literales, sino simbólicos. Teoría 4. Memoria ancestral. Fragmentos de una historia real anterior a las religiones modernas. Algo que sucedió y quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad. Teoría 5. Todo al mismo tiempo. Quizás sean reales y simbólicos, físicos y espirituales, internos y externos. El hecho es que tanto la Biblia como el Corán afirman sin ambigüedad. El mundo espiritual no es metáfora, no es poesía, es tan concreto como el nuestro, solo invisible a los ojos comunes. Y estos seres, jinn o demonios, todavía estarían entre nosotros, ahora, en este exacto momento, invisibles, pero presentes. La guerra invisible continúa. Entre las llamas que dieron origen a los Jinn y la luz que originó a los ángeles, hay un largo hilo de historias que moldearon creencias, miedos y esperanzas de miles de millones de personas. Desde los desiertos de Arabia hasta las cavernas de Qumran, desde las visiones de Ezequiel hasta las revelaciones de Muhammad, desde los exorcismos medievales hasta los relatos modernos de posesión. Sea cual sea la verdad, y quizás nunca lo sepamos con certeza, una cosa es incuestionable. Las mayores batallas no ocurren en los campos de guerra, no se libran con espadas o armas, ocurren dentro del ser humano, en el silencio de la conciencia, en la elección entre el bien y el mal,
entre la sumisión y el orgullo. Y quizás, solo quizás, no estemos luchando solos. Quizás haya fuerzas invisibles a nuestro alrededor, algunas intentando elevarnos, otras intentando destruirnos. Y la gran pregunta no es si existen, es ¿de qué lado estás? Esta fue solo la superficie de un misterio que atraviesa 3000 años. Hay mucho más escondido entre líneas de los textos sagrados. Historias que nunca fueron contadas. Verdades que fueron propositalmente ocultadas. Si esta inmersión en lo invisible te fascinó, si quieres descubrir más sobre los secretos que las religiones guardan, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios. ¿Crees que estas entidades son reales? Continúa con nosotros en este viaje entre mundos, donde la historia se encuentra con el misterio y lo invisible se hace visible. Hasta la próxima revelación. ¡Ey, tú! Sí, tú, el que sigue aquí como si esto fuera una serie épica. Si ya llegaste hasta este punto es porque te gustó, o al menos te dejó pensando que ya es medio camino. Así que no seas tímido. Dale like, tu dedo no va a cansar. Suscríbete, prometo que no cobramos entrada. Activa la campanita para que el algoritmo por fin haga algo bueno por ti. Vamos, únete a esta aventura. Tu clic es pequeño, pero nuestra historia es gigante.